Amigos, hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Cuando hablamos de la Santísima Virgen María, a ella le damos diversos nombres y por eso muchas veces podemos ver que la Virgen está con distintos vestidos, está representada de distintas formas, con distintos colores, de pie, sentada, etc. Todo eso se corresponde a lo que ya llamamos advocaciones de la Santísima Virgen María. Pues hoy vamos a hablar de la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Bienvenidos a Abriendo Puertas. Bien, amigos, cuando nosotros hablamos de la Virgen del Carmen, estamos hablando de la Santísima Virgen María, la esposa de San José, la Madre de Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, la Virgen, la Inmaculada. Estamos hablando de ella, de nuestra Madre del Cielo. Pero al hablar de ella, hay distintas advocaciones que son producto del lugar, de los tiempos, del mensaje que ella nos trae. Y así, en distintos momentos de la historia, pues se nos ha mostrado la Santísima Virgen María de diferentes formas. Por esa razón es que la conocemos con distintos nombres. Esos distintos nombres son los que llamamos advocaciones de la Virgen María. Por ejemplo, Nuestra Señora del Socorro. Por ejemplo, Nuestra Señora del Carmen, de quien vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Por la importancia que tiene la devoción a la Virgen del Carmen, extendida por el mundo entero. Prácticamente no encontramos una iglesia, no encontramos un lugar de evangelización, no encontramos una capilla donde no haya de un tamaño o de otro, o un cuadro o una imagen de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Tradicionalmente se ha hecho derivar la palabra Carmelo del hebreo. Es una traducción de Karem El, Carmel, Karem El. Y esta traducción significa en español jardín de Dios, viña de Dios. Aunque también se le ha traducido en la Biblia sencillamente por huerto o vergel. La Biblia, cuando utiliza este término, es para describir un paisaje hermoso, un paisaje lleno de frutos. Las traducciones de la Biblia, por ejemplo, la que conocemos como versión de los 70, que es la traducción del hebreo al griego, o la traducción al latín, que conocemos como Vulgata, ellas conservan la palabra Carmelo en este sentido, para hablar de lugares que son verdes, de lugares de frutos, de lugares amenos. Así, sobre los orígenes entonces y el significado religioso del Monte Carmelo, tenemos que encontrarlo precisamente en el Antiguo Testamento, donde vamos a encontrar este significado religioso de este Monte Carmelo es en el Libro de los Reyes. Si abrimos nuestra Biblia, ¿verdad? Nos vamos en el Antiguo Testamento al primer libro de los Reyes, nos encontramos con que en el capítulo 18 de este libro, pues precisamente aparece la importancia del Monte Carmelo. ¿En qué sentido? En que es el lugar donde el profeta Elías se refugió para guardar la verdadera fe, para fortalecer la verdadera fe. Israel había torcido su sentido religioso. Israel había vuelto la mirada hacia otros dioses, hacia los dioses vecinos. Esa fue siempre la tentación de Israel. Un pueblo monoteísta que cree en el Dios uno y único,
pero que vive rodeado de pueblos paganos, de pueblos que confiesan su fe en distintos dioses. Por eso para Israel permanecer fiel en este sentido del Dios uno y único no fue fácil. Elías profetiza que Israel ha torcido el corazón y que las cosas que están viviendo son consecuencia de ello. Y él se va a este lugar, al norte de Israel, cerca del lago de Galilea, para resguardar la fe verdadera. Y allí tiene un reto con los sacerdotes de los falsos ídolos. Y en ese reto, pues triunfa Elías, porque triunfa Dios, triunfa el Dios verdadero. Y en ese tiempo horrendo que había de sequía, los falsos dioses no pueden hacer nada. Y será el Dios de Israel, será el Dios verdadero, el que ayude a culminar con ese tiempo de sequía. Y así, el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18 que les he citado, en el versículo 44, nos dice que Elías está en el monte Carmelo y que su siervo, el que le ayudaba, el que estaba con él, en distintas ocasiones va subiendo para ver un signo de Dios, y que ese signo es el que va a traer la lluvia. Y en eso, la séptima vez que se sube, este hombre ve una nubecita que, como se describe en el versículo 44 del capítulo 18, no es más grande que la palma de la mano. Y Elías entonces reconoce que esa es la señal de Dios, que en esa nube que sube, Dios está manifestándose y vendrá la lluvia. Y por eso, entonces, Elías le dice al rey Ahab: corre, que te va a agarrar la lluvia y no te va a dar tiempo de llegar a la ciudad, vete. Y efectivamente acontece que llueve enormemente y termina la sequía en Israel. Ha vencido el Dios verdadero, ha vencido el Dios de las promesas, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. A partir entonces de estos acontecimientos, el monte Carmelo empieza a tomar un sentido religioso, un sentido de lugar sagrado. Como les decía hace un momento, este monte se encuentra al norte de Israel. Es una frontera natural entre la tierra de Canaán, es decir, Israel y Palestina, y la de los fenicios, que es el actual Líbano. El nombre, pues, de este monte deriva también de los que les indiqué, de jardín, porque se conserva verde todo el año. A pesar de el clima que hay en la zona, este monte permanece verde. Y pues va adquiriendo estas connotaciones de lugar sagrado. Terminado ya estos tiempos, con este sentido de lo sagrado relacionado con el Monte Carmelo, ya en tiempos del cristianismo sucede que llegan allí a vivir unos ermitaños. Ellos quieren dedicarse a rezar, quieren dedicarse a la oración, eligen este lugar con este sentido de lo sagrado y de lo religioso, eligen este lugar alto, elevado, lleno de reposo y tranquilidad, y con el paso del tiempo a estos eremitas ubicados en el Monte Carmelo se les empieza a llamar carmelitas. Estos hombres se entregan a la oración, a la penitencia, comienzan con los años a desarrollar una vocación mariana, un sentido de espiritualidad mariana. ¿Por qué? Porque María nos eleva a lo alto, porque María nos eleva al Señor, y por eso allí, en aquella altura del Monte Carmelo, empiezan también a desarrollar esta invocación de la Virgen, y la empiezan a llamar Santísima Virgen del Monte Carmelo. Incluso a ellos se les llamó hermanos de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Ya en el siglo XIII, el patriarca latino de Jerusalén, que era el delegado papal en Tierra Santa, le pide a estos ermitaños del Monte Carmelo que
ordenen su estilo de vida, que hagan una regla, que se organicen, que organicen el estilo de vida que ellos están llevando allí. Y esto va a permitir que, gracias a los papas Honorio III y también a Inocencio IV, se pueda aprobar la regla, el estilo de vida de estos que hasta ahora habían sido estos eremitas o hermanos del Monte Carmelo. De esta forma va a nacer la orden religiosa de los padres carmelitas, como la conocemos hasta el día de hoy, que luego tendrá también una rama femenina. La orden carmelitana tendrá entonces una rama masculina y una rama femenina. Y se van a extender por el mundo entero en ambas ramas. De hecho, cuentan entre los miembros de esta familia carmelitana, pues santos como Santa Teresa de Ávila, como San Juan de la Cruz, como Santa Teresita del Niño Jesús, y también muy conocida y con gran devoción en estos tiempos, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que en el siglo se llamaba Edith Stein. Los carmelitas, pues, fueron los que difundieron en el pueblo cristiano esta devoción a la Santísima Virgen María del Monte Carmelo, que nosotros iremos conociendo como Virgen del Carmelo y como Virgen del Carmen. A ella, pues, ellos cuando la presentan, la señalan como modelo de oración, de contemplación, de dedicación a Dios, porque María, en efecto, siempre creyó y experimentó esa centralidad de aceptar la misión encomendada por Dios para ser la madre de nuestro divino Redentor, la madre del Salvador. Ella llevó en su seno a Jesucristo el Señor, y por eso el Verbo encarnado, que es el culmen, la cumbre del encuentro del hombre con Dios, para los carmelitas estuvo representada en este sentido de en lo alto encontrarse con Dios, en lo alto, en la cumbre, encontrarse con el Señor. Por eso ellos la veneran bajo el lema de hermana y belleza del Carmelo. Va a ser precisamente San Juan de la Cruz, en el siglo de oro español, con su obra Subida al Monte Carmelo, el que más una el nombre de esta santa montaña, de el Monte Carmelo, con la espiritualidad del cristiano que quiere unirse a Cristo. ¿Por qué? Porque la espiritualidad del cristiano que quiere unirse a Cristo se entiende como un ascenso, como un subir. Y en ese subir, en ese ascender, hay dificultades, hay tropiezos, pero mientras se permanezca en la subida, se va al encuentro de Dios. Y nuestra Madre, la Santísima Virgen María, pues ayuda también en ese ascenso hacia Dios, porque ella misma fue absunta a los cielos. Bien, esta es la historia de cómo nos encontramos con una advocación del Monte Carmelo. Se trata de una advocación que recibe su nombre por la invocación de estos eremitas que en aquel monte invocan a la Virgen, y la Virgen va adquiriendo el nombre del mismo lugar, y ellos terminan siendo una orden con el nombre de aquel lugar. Terminan siendo la orden del Monte Carmelo, la orden carmelitana, y la orden que va a expandir por el mundo entero la devoción a Nuestra Señora del Carmelo, a Nuestra Señora del Carmen. Dicho todo esto, amigos, hermanos, hay algo que tiene una particular importancia, porque está relacionada con la devoción y la extensión de la devoción a la Virgen del Carmen, y es el mensaje y el escapulario de la Virgen del Carmen. Respecto al origen de este mensaje de la Virgen del Carmen, tenemos que remontarnos pues a Inglaterra.
el domingo 16 de julio de 1251, San Simón Stock, que era para el momento el superior general de los padres carmelitas del convento de Cambridge, estaba rezando y estaba pidiéndole a Dios por el destino de su orden, que era una orden naciente, era una orden que estaba dando los primeros pasos en ese momento. Estamos en el siglo XIII, en medio de grandes dificultades, y la Virgen María se le aparece. La Virgen María se le revela a San Simón Stock. Ella estaba vestida con el hábito carmelita, como la vemos en esta imagen. Llevaba al niño Jesús en sus brazos, cargaba al niño Jesús, porque la Virgen siempre nos lleva a Jesús, la Virgen siempre nos lleva a Cristo. Y en su mano tenía el escapulario, como vemos también aquí en esta imagen. Y ese escapulario se lo entrega a San Simón Stock y le dice lo siguiente, que lo voy a leer literalmente: recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden, que será de hoy en adelante señal de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los que lo vistan. Quien muriese con él no padecerá el fuego eterno. Es una señal de salvación, amparo en los peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto sempiterno. Estas son las palabras que la Virgen le revela, que la Virgen le dice a San Simón Stock cuando le entrega el escapulario. Aceptar esta revelación, aceptar que estas palabras de la Virgen se plasmaban en el escapulario y en vestir el escapulario, no fue fácil de aceptar y de entender al principio. En otro programa ya les dije que la iglesia es prudente, que la iglesia siempre va poco a poco, viendo las cosas y entendiendo que son de Dios o que no son de Dios. Pero en este caso, pues el escapulario obtuvo la aprobación de los pontífices, como hasta ahora, como hasta el día de hoy, y creció la devoción en torno al vestir este escapulario. El escapulario del Carmen, claro está, no es un amuleto. Ya se los decía con respecto a la medalla de San Benito y a la cruz con la medalla de San Benito. Tampoco es una garantía automática de salvación. Ah, no, yo me pongo el escapulario y quedo eximido de la vida cristiana. Quedó eximido de cumplir los mandamientos porque la Virgen dijo que el que se lo pusiera no va a sufrir las penas del infierno. No, esto no es realmente así, porque no se trata de un amuleto, no se trata de una garantía automática de salvación. Es un sacramental. Y les voy a leer también cómo define el Concilio Vaticano II un sacramental. Dice que es un signo sagrado, según el modelo de los sacramentos, por medio del cual se significan efectos, sobre todo espirituales, que se obtienen por la intercesión de la Iglesia. De tal forma pues que por eso el escapulario es un sacramental. Se obtienen gracias, pero por intercesión de la Iglesia. Por eso va unido a la imitación de Cristo, va unido al vivir según también vivió la Santísima Virgen María, a imitar a la Santísima Virgen María. Por cierto, que puede sustituirse por una medalla escapularia. El escapulario consiste, ¿verdad?, en un cordón que se lleva al cuello en dos piezas pequeñas, en este caso de tela de color café, color marrón oscuro. Una sobre el pecho y la otra sobre la espalda. Y se suele usar normalmente bajo la ropa. Es decir, el escapulario normalmente va bajo la ropa, porque es personal, no es para andarlo luciendo, no es para decir, mírenme, yo soy devoto de la Virgen del Carmen. No, es para invocar siempre la protección de Dios por medio de la Virgen y normalmente se lleva debajo de la ropa. Y tiene tres significados.
¿Cuáles son esos tres significados del escapulario? El amor y la protección maternal de María, la pertenencia a María y el suave yugo de Cristo que ella nos ayuda a llevar. Fíjense en la importancia entonces del significado, de los tres significados de el escapulario de la Santísima Virgen María del Carmelo, de la Santísima Virgen María del Monte Carmelo. Hay distintas versiones del escapulario, fundamentalmente dos. Una es la que encontramos justamente aquí en la imagen, en el escapulario que tiene la imagen. El escapulario tiene a la Virgen del Carmen, por un lado, y por el otro el escudo carmelitano, que es una cruz sobre un monte, sobre el Monte Carmelo, y tres estrellas que significan los tres elementos, ¿verdad?, de la devoción a la Virgen del Carmelo. Los repito, los había mencionado: el amor y protección maternal de María, la pertenencia a María y el suave yugo que nos ayuda ella a llevar. La otra versión la tengo aquí conmigo. En una de las telas encontramos a la Santísima Virgen del Carmen y en la otra encontramos al Sagrado Corazón de Jesús. La medalla que suple al escapulario suele también ser así. Tiene por un lado a la Virgen del Carmen y por el otro lado tiene al Corazón de Jesús. Yo me la voy a poner ahora, en este momento, pues también recordando mi amor especial a la Virgen y recordando pues también mi consagración a la Virgen del Monte Carmelo que hice ya hace algún tiempo, porque fui párroco en otro lugar y en otras tierras de una parroquia que llevaba precisamente el nombre de Nuestra Señora del Carmen. Aquí lo importante es que quien viste el escapulario pues debe procurar tener siempre presente a la Santísima Virgen María. Tratar de copiar sus virtudes, su vida, obrar como ella obró según sus propias palabras. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ahora, hermanos, amigos, tres curiosidades como hemos hecho en los programas anteriores, en este caso sobre la Virgen del Carmen. La primera curiosidad es que los carmelitas interpretaron esta visión de Elías, la de la nube que va subiendo más pequeña que una mano, primer libro de los Reyes 18:44, como un símbolo de la Virgen Inmaculada. Fíjense lo importante de esto. Estamos en el siglo XIII y ellos interpretan esto de esta manera. Es más, en el siglo XIII, 5 siglos antes de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, el misal de los carmelitas contenía una misa para la Inmaculada Concepción. La segunda curiosidad es la siguiente. Los marineros, como ustedes saben, pues antes de estos tiempos de la electrónica y de todos los implementos que se tienen para la navegación, pues dependían de las estrellas para marcar el rumbo en el océano inmenso y para saber pues cómo desplazarse y orientarse de un sitio a otro. Por eso surgió una analogía con la Virgen María, y a la Virgen María se le empezó a llamar estrella del mar. ¿Por qué? Porque ella, como estrella luciente, refulgente, ella nos va guiando por las aguas difíciles de la vida. ¿Hacia dónde? Hacia el puerto seguro que es Cristo. Por eso a la Virgen se le empezó a llamar así, estrella del mar. Cuando los carmelitas tuvieron que abandonar con mucha tristeza, con mucho dolor, el Monte Carmelo por las invasiones de los sarracenos que se expandieron por todo ese mundo, por todo esa
esos lugares de África y de Asia, pues una antigua tradición dice que antes de partir se les apareció la Virgen, mientras ellos iban cantando el Salve Regina, mientras se retiraban, y ella prometió ser para ellos su estrella del mar. Por ese bello nombre, pues conocían también a la Virgen del Monte Carmelo, la estrella de la mar, la estrella del mar. Y así ella, la Virgen del Carmelo, se alza como una estrella junto al mar. Recordemos que el Monte Carmelo estaba en el norte, cerca del mar de Galilea. Y así fue como se empezó a invocar a la Virgen del Carmen como patrona del mar y de los marineros. La Virgen del Carmen es la patrona del mar y de los marineros. Otra cosa es que en Venezuela nosotros tenemos una advocación que es la Virgen del Valle, que es la patrona de los pescadores, pero la patrona del mar y de los marineros es la Virgen del Carmen. Por eso la Armada y muchas otras fuerzas navales tienen como patrona a la Virgen del Carmen. La tercera curiosidad es que la Virgen le prometió a San Simón Stock, cuando le entregó el escapulario, como les dije antes, que quien muriese con él no padecería del fuego eterno. Eso llevó a que muchos artistas con el tiempo, cuando empiezan a elaborar a pintar, a retratar lo que conocemos como cuadros de ánimas, pues suelen pintar a la Virgen del Carmen rescatando, por así decirlo, almas del purgatorio. Por eso encontramos en muchas iglesias, sobre todo barrocas, un gran cuadro de ánimas donde está la Virgen del Carmen rescatando ánimas del purgatorio. Y así, pues también nos encontramos con jaculatorias referidas a un difunto, como esa que posiblemente conocemos todos. Virgen del Monte Carmelo, cúbrelo con tu manto y llévalo pronto al cielo. Quiero terminar con unas palabras del Papa San Juan Pablo II, quien precisamente en el rezo del Ángelus del día 16 de julio del año 2000 expresó lo siguiente: caminando con la Virgen, modelo de fidelidad plena al Señor, no tenemos los obstáculos ni las dificultades, no les temeremos. Sostenidos por su intercesión materna, podremos realizar plenamente, como Elías, nuestra vocación de auténticos profetas del Evangelio en nuestro tiempo. Virgen del Monte Carmelo, ruega por nosotros. No se olviden de darle al pulgar diciendo que este programa les ha gustado. No se olviden darle a la campanita para seguir recibiendo información acerca de los futuros programas y suscribirse, claro está. Hasta el próximo Abriendo Puertas. Y los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.